La escala abreviada del desarrollo es un instrumento diseñado por el Ministerio de Salud y Protección Social colombiano con el fin de brindar una herramienta que sea de fácil uso, aplicación y que permita detectar de manera oportuna posibles problemas en el desarrollo de los niños. Esta escala fue creada en su primera versión en la década de los 80 y actualmente tenemos en vigencia la versión número 3. Algo muy importante a tener en cuenta en el desarrollo de los niños es que es una transformación dinámica desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo y multidimensional que implica cambios integrados, variables con procesos de avance o retroceso dependiendo del estado de salud del niño. Es decir, si un niño tiene una enfermedad, es probable que temporalmente su desarrollo se pueda ver afectado. Va a estar determinado por variables genéticas y ambientales, en donde la estimulación que recibe del entorno va a ser fundamental para su desarrollo. Implica una maduración biológica, experiencias de aprendizaje y la interacción social, y va a estar directamente relacionado con esa capacidad de neuroplasticidad cerebral que tiene el niño, por lo que detectar de manera oportuna cualquier retraso o rezago en el desarrollo va a ser indispensable para poder mejorar, gracias a esa neuroplasticidad, el desarrollo de ese menor. Hay diferentes formas de expresarse el desarrollo en los niños. Esperaríamos que en unas condiciones normales todo niño tuviera un desarrollo creciente no lineal, como vemos acá en la primera imagen que hemos denominado un patrón adecuado, en donde estaríamos hablando de un desarrollo típico o normal. Es decir, que yo esperaría que si el niño va con un adecuado estado de salud, una buena estimulación, pudiera tener un desarrollo esperado para la edad en la que lo estoy viendo. Sin embargo, no siempre ocurre esto. Podemos tener en algunos casos niños con unos patrones lentificados, es decir, que tienen un desarrollo retrasado o un retraso madurativo en donde sí están alcanzando los logros que se espera en un área específica del desarrollo, pero no a la edad que se esperaría que lo hubiera tenido. Tenemos otro tipo de patrones en donde está, por ejemplo, el patrón desorganizado. En este caso, el niño tiene un desarrollo alterado y no alcanza el logro esperado para el área evaluada. En el último patrón es el patrón irregular y son los niños que tienen desarrollos atípicos, en donde tienen épocas de un desarrollo muy marcado, otros de una detención o retroceso en el desarrollo y nuevamente una nueva ganancia en su desarrollo. En este punto encontramos, por ejemplo, niños que tienen una enfermedad que les reduce de manera significativa sus capacidades de forma transitoria, pero que finalmente el niño, una vez se plantea un plan de intervención, logra recuperar y alcanzar el desarrollo esperado. En el desarrollo del ser humano, pues tenemos unas condiciones que son fundamentales, básicamente las esferas que están asociadas al desarrollo del niño. Y en este caso hablamos de esferas que hablan desde lo físico corporal, lo cognitivo, la parte emocional y socioafectiva, la parte comunicativa, moral, ética, sexual, artística, lúdico-hedonista, espiritual. Y todas estas esferas deben irse desarrollando a medida que el ser humano va creciendo. Cuando nosotros hablamos de esa evaluación del desarrollo, vamos a limitarnos a algunas de estas esferas, no a todas, y más adelante, a medida que el niño va creciendo, vamos a ir viendo cómo se está dando de forma completa ese desarrollo. Es entonces el objetivo de la escala abreviada identificar de forma temprana el riesgo de posibles rezagos en el desarrollo de niños y niñas colombianos hispanohablantes hasta los 7 años de edad cumplida. ¿Por qué hacemos acá esta claridad? Porque la escala fue diseñada para niños que hablen español. Entonces, los niños de comunidades indígenas que no hablan español y tienen otros dialectos diferentes, probablemente si los comparamos con este instrumento de evaluación, pueden tener un rezago en su desarrollo y no necesariamente ser asociado a una patología, sino unas condiciones socioculturales específicas. ¿Qué área se evalúa la escala abreviada? Tenemos en primer lugar un área de motricidad gruesa, en donde vamos a tener toda esa integración del sistema locomotor y neurológico y cómo vamos a ver que ese niño va ganando un predominio del tono extensor en sentido cefalocaudal. Es decir, que ese bebé que nace con un predominio flexor en todo su cuerpo, con una flexión de brazos, de cadera, de extremidades superiores e inferiores,
Empieza a ganar fuerza a nivel cervical, es capaz de sentarse, luego es capaz de gatear, luego es capaz de pararse, de caminar, de correr, de subir y bajar escalas, de saltar. En la motricidad fino-adaptativa vamos a ver toda esa coordinación ojo-mano y vamos a observar cómo a medida que el niño va creciendo es capaz de coger cosas con su mano, de hacer pinza, de dibujar, de cortar, de rasgar y va preparándose para esa vida a futuro que va a ser muy determinante en esa habilidad que va cogiendo con las manos. En el área de audición de lenguaje vemos cómo el niño es capaz de comunicarse y entender lo que está sucediendo en su entorno, lo que se le habla. Y finalmente en el área personal social exploramos esas habilidades que tiene el niño para relacionarse con las demás personas, empezando por su núcleo primario, en donde en esos primeros meses de vida vemos cómo es ese relacionamiento del bebé con su mamá o sus cuidadores para posteriormente ver cómo se relaciona con otros individuos, por ejemplo, en un jardín infantil o en eventos en donde comparte con otros niños. La escala implica que demos unas instrucciones a la madre donde vamos a contarle qué vamos a hacer, cuál es la intencionalidad de la exploración. Debemos contar con unas condiciones físicas apropiadas, es decir, un área que tenga espacio, que tenga los elementos suficientes para poder hacer la evaluación. Contar con un tiempo adecuado, ese tiempo pues está estimado entre los 30 a 40 minutos de duración. Debe tener un orden de aplicación en donde el método sugerido es que se evalúe en primer lugar el área motora gruesa, seguido de motor fino, luego audición, lenguaje y luego personal social, pero previo a eso debemos tener una claridad en cómo está anatómicamente el niño, cómo están sus estructuras y si tiene alguna limitante anatómica, pues cómo vamos a interpretar ese hallazgo al momento de hacer la exploración. Vamos a establecer al momento de utilizar los instrumentos un punto de inicio y un punto de corte, que ya los vamos a ver más adelante, y son los que nos van a determinar cómo está el niño en ese momento. Y finalmente vamos a darle una calificación y registro a los datos. Esa interpretación de la información que nos arroja la escala abreviada puede ser hecha de dos maneras. Una, por visualización directa. Entonces vamos a ver si el niño sí cumple o no cumple con la categoría que estamos evaluando, pero también puede ser que se le pregunte a la madre o al cuidador si el niño demuestra o no demuestra esa conducta que nosotros queremos inspeccionar. A cada uno de los ítems se le va a poder dar solo dos respuestas. O la conducta es exhibida tal cual lo describe el instrumento y la cumple, o la conducta no es exhibida como la describe el instrumento y en ese caso se marcaría que no cumple. Algunos ítems que se van a evaluar puede requerir que se le deba mostrar al niño cómo hacerlo. Yo quiero, por ejemplo, saber si el niño es capaz de saltar con los pies juntos, pues yo le muestro al niño cómo debe saltar, ¿cierto? Habrá otras conductas que le explico al niño qué es lo que debe hacer y no observo la conducta correctamente. Entonces debo repetir la explicación. Importante acá tener en cuenta las recomendaciones que da el instrumento de cómo debe ser hecha la actividad que se describe en el criterio para nosotros poder definir si el niño lo cumple o no. En algunos casos va a ser necesario contabilizar el tiempo que el niño está gastando en hacer la actividad que estamos evaluando. Al final del ejercicio, el niño va a ser clasificado en uno de estos tres grupos. O tiene un desarrollo esperado para la edad, o el niño tiene un riesgo de problemas del desarrollo, o el niño tiene una sospecha de problemas del desarrollo. Acá nunca vamos a decirle a mamá que el niño tiene una enfermedad, que el niño tiene una patología grave, que el niño está completamente retrasado. Nunca vamos a hacer esas expresiones, siempre vamos a decirle en el peor de los escenarios que tenemos una sospecha de problemas del desarrollo y vamos a tomar unas conductas para poder investigar qué es lo que está pasando con ese niño. Para poder hacer la evaluación de la escala, vamos a requerir de unos materiales. Estos materiales deben estar disponibles en el consultorio en el que vamos a trabajar. Estos son algunos de los ejemplos que nos trae el instrumento de cosas con las que deberíamos contar: cubos, cuentas, un modelo de zapato para amarrado, un modelo de texturas, unas tijeras aptas para el uso de niños, un contenedor o recipiente de orina, figuras de animales, una pandereta.
pero además debemos contar con unas imágenes que nos propone el instrumento, que incluso están ahí contenidas en el documento, en el anexo, en donde vamos a contar con todas las herramientas para evaluar cada uno de los ítems que nos propone el instrumento. Nos dice, por ejemplo, cuando vamos a hacer comparativos, entonces que debemos mostrarle al niño cosas para que él nos diga cuál es en el caso de la imagen que vemos acá, si es el día o la noche, si es frío o caliente, si es grande o pequeño, que debemos mostrarle objetos para que él nos describa sus cualidades, color, características, para qué sirve, que debemos mostrarle imágenes donde él nos pueda contar una historia a partir de un dibujo que le estamos mostrando. Y esta es una de las imágenes que sugiere el instrumento. O que el niño nos pueda describir esas expresiones faciales que están asociadas a las emociones básicas. Y aquí también el mismo instrumento nos las presenta. Para hacer la evaluación de la escala abreviada, debemos seleccionar un rango de edad en la que está el niño, que va desde los 0 días, un mes, hasta los 6 a 7 años, es decir, 72 meses, un día, a 84 meses y 0 días. El cálculo de la edad es claramente descrito en el instrumento y nos propone hacer una resta a la fecha en la que estamos haciendo la evaluación de la fecha de nacimiento del niño. Para el ejemplo que estamos viendo acá, nos propone, Lucía nace el 22 de marzo del 2014, acude el 30 de octubre del 2016, entonces yo al 30 de octubre del 2016 le resto la fecha de nacimiento, 22 de marzo del 2014, y me da una fecha exacta en años, meses y días, de 2 años, 7 meses y 8 días, que lo ubica en el rango de evaluación 8. ¿Sí? En este otro ejemplo, vamos a tener que Felipe nace el 29 de junio del 2010 y va a ser evaluado el 10 de agosto del 2016. Acá nos enfrentamos a una dificultad y es que al 10 de agosto no le puedo restar 29 días, que es la fecha de su nacimiento. Por eso el instrumento propone que hagamos un préstamo de meses a los días. Entonces yo le resto a los 8 meses un mes, quedo en 7, y ese mes que le resté se lo sumo a los días que tenía en esta casilla. Entonces no tengo ya 10 días, sino 40. En este caso, ya puedo aplicar una resta. A 40 le resto 29, me da 11 días. A 7 le resto 6, me queda un mes y me da que la edad final de este niño es de 6 años, un mes y 11 días y lo debo evaluar en el rango 12, de 6 a 7 años, es decir, una edad comprendida entre los 72 meses un día a 84 meses y 0 días. Nos propone también otros ejercicios en donde vamos a encontrar que no es factible restarle a los meses de la fecha de evaluación el dato de los meses de la fecha de nacimiento. En este caso, vamos también a aplicar el método del préstamo, pero no de meses, sino de los años. Aquí estamos hablando de una fecha del 2016, le resto un año, si le resto un año, esos 12 meses los paso a la columna de meses para poder hacer la resta. En este ejercicio, entonces dice, Mariana nació el 13 de noviembre del 2015 y va a ser evaluada el 24 de julio del 2016. Registro los datos en mi tabla y la edad de este bebé va a ser de 8 meses y 11 días para ser evaluado en un rango de edad de 4, que es de los 6 meses un día a los 9 meses y un día. Vamos a ver que en algunos casos vamos a tener que aplicar el concepto de edad corregida. Ese concepto de edad corregida se emplea cuando tenemos un bebé que nació pretérmino. Esto se hace con el fin de poder evaluar bajo las mismas condiciones a todos los niños, porque a los niños que nacen antes del término les hizo falta un número de semanas determinado para alcanzar todo el desarrollo que se esperaba que fuera inútero. Entonces no puedo comparar de la misma forma o con el mismo instrumento un bebé que nació de 40 semanas versus un bebé que nace de 35 o de 30 o de 27 o cuál haya sido el número de semanas con el que él nació. ¿Cuándo lo vamos a aplicar este concepto? Lo aplicamos en todos los niños que nacen antes de semana 37 y lo aplicamos hasta los 2 años de vida. Aquí estamos describiendo entonces que lo primero que debemos establecer es cuántas semanas le hizo falta a ese bebé para completar una gestación normal.
Entonces, a 40, que es lo esperado de una gestación, le resto el número de semanas que faltaron para su nacimiento. Y este dato me va a decir cuántos fueron las semanas de prematurez. Por ejemplo, si tengo un bebé que nació en semana 28 de gestación, fue 12 semanas prematuro. A 40 le resto 28 y me da 12. Si en este momento ese bebé tiene 6 meses de edad, 24 semanas desde el nacimiento, su edad corregida es de 24 semanas menos 12 semanas, que son las semanas que le corresponde de prematurez. Entonces, en lugar de evaluar a este bebé con los otros en comparación con otros bebés de 6 meses, lo debo valorar con un bebé de 3 meses. En conclusión, la edad cronológica en semanas le resto las semanas de prematurez y ese dato me va a dar la edad corregida. Vamos a ver entonces un ejemplo. Yo tengo acá que Marco nació el 20 de abril de 2014 a las 35 semanas de gestación y va a ser evaluado el 28 de julio del 2015. Arrancamos colocando la fecha de evaluación del paciente. Entonces, el 28 de julio del 2015, coloco la fecha de nacimiento, el 20 de abril del 2014. Calculo la edad del niño, ¿cierto? Y en ese cálculo de la edad del niño me da que tiene 1 año, 3 meses y 8 días. Pero me están diciendo que fue prematuro de 35 semanas. Entonces acá lo que hago es que a 40 le resto las 35 semanas. Entonces es un bebé que fue prematuro por 5 semanas. Acá debo hacer un cálculo diferente y es que debo multiplicar el número de semanas que el niño fue prematuro por 7, que es el número de días que tiene cada semana. En este caso, estoy diciendo que este bebé fue prematuro por 35 días. Entonces, a la edad que tiene el bebé, le debo restar ese número de días que tengo de prematurez. En este caso, entonces la edad corregida de este bebé es 1 año, 2 meses y 3 días. Debo evaluarlo entonces en ese rango de edad, ¿sí? La intención de este ejercicio es que podamos hacer una comparación adecuada del niño para el rango de edad que le corresponde. Vamos a mirar este ejercicio. El día de hoy, 19 de agosto de 2025, asiste a valoración de la ruta integral de primera infancia un bebé que fue prematuro de 27 semanas con fecha de nacimiento 29 de abril del 2024. Vamos a empezar calculando cuál es la edad cronológica. Entonces vamos a registrar la fecha de evaluación del niño, que es el 19 de agosto del 2025. Registro la fecha de nacimiento, 29 de abril del 2024, y hago el cálculo de la edad cronológica. Recordemos que primero hago una resta de los días. Como a 19 no le puedo restar 29, le sumo 30 días que me prestan los meses. Entonces acá en lugar de quedar con un 8, voy a quedar con un 7. Aquí estos 30 días que me prestaron se los sumo a 19 y quedo con 49 días. A 49 le resto 29 y obtengo un resultado de 20 días. Paso a hacer la resta de los meses. Como le presté un mes a los días, entonces ya no tengo 8 sino 7. A 7 le debo restar 4, que fue el mes de nacimiento, y esto me da 3, que es el que tengo aquí resaltado en color verde. Y finalmente a los años 2025 le resto 2024 y me queda 1. La edad cronológica entonces de este bebé es de 1 año, 3 meses y 20 días que están resaltados en verde. La segunda pregunta es: ¿cuál es la edad corregida? Nos están diciendo que fue un prematuro de 27 semanas. En este caso, entonces yo a 40 le resto 27 y me da 13 semanas de edad corregida. Como mencionamos previamente, el número de semanas debe multiplicarse por 7, que son el número de días de la semana, y esto me da que la edad corregida debe ajustarse en 91 días. Por ese motivo, acá vamos a colocar en nuestra tablita el 91, ¿cierto?
¿Qué vamos a hacer con ese 91? Pues se lo debo restar son días, se lo debo restar al 20 que tengo acá en verde, que son los días. Como a 20 no le puedo restar 91, ¿qué debo hacer? Debo prestarle los meses, con los meses, el número de días que me hace falta. En este caso voy a prestarle 3 meses, es decir, 90 días, y acá en esta casilla voy a quedar con un número que es el 110. 20 más 90 de los 3 meses que me prestaron acá. A 110 sí le puedo restar 91 y esto me da 19, que queda acá en azul. A los meses que tenía acá, que eran 3, presté 3, le resto estos 3, por eso me queda acá en 0. Entonces a 0 no le resto nada, me queda en 0. Y a 1 no le resto nada y me queda 1. Finalmente, la edad corregida de este niño es de 1 año, 0 días, 0 meses y 19 días. En este caso lo vamos a evaluar en el rango de edad de los niños de 12 meses un día a 18 meses y 0 días. Vamos a mirar un ejemplo de cómo empleamos la escala abreviada del desarrollo y los instrumentos que nos propone. En primer lugar, nosotros debemos seleccionar el instrumento con el área que vamos a evaluar, en este caso el área de motricidad gruesa. Elegimos el rango de edad en el que vamos a hacer el ejercicio. Para este ejemplo vamos a trabajar con el rango de edad 4. En el rango de edad 4, yo empiezo a evaluar las conductas que tiene el niño. Le pregunto o le observo si el niño se mantiene sentado sin apoyo. Si sí lo hace, marco en 1, que es el que cumple. Paso al siguiente punto, adopta la posición de sentado, lo cumple, lo marco acá con este circulito. Luego pregunto u observo si el niño se arrastra en prono. No lo cumple. Ahí, ¿qué hago? Paso al siguiente ítem y dice, gatea con desplazamiento cruzado y no lo cumple. Acá termino mi evaluación. Aquí tengo entonces ya dos puntos importantes que hemos mencionado que son indispensables, el punto de inicio y el punto de cierre. El punto de inicio me marca dónde estoy comenzando mi evaluación y debo encontrar que hay dos actividades seguidas que el niño sí ejecuta. No tengo que hacer una exploración de las actividades que hay antes de ese punto de inicio. ¿Sí? Yo parto de un rango de edad, ahí empiezo a hacer la evaluación y si el niño me cumple con esas actividades, yo ya puedo establecer el punto de inicio para este ejercicio. En este caso, entonces, mi punto de inicio va a ser esta casilla donde está el 10. ¿Hasta dónde me extiendo? Hasta el punto de cierre. ¿Cuándo voy a cerrar la evaluación? Cuando encuentro dos ítems que el niño no ejecuta. En este caso, no ejecutó estas dos, el ítem 12 y el ítem 13. Yo ya tengo entonces un punto de cierre en este ejercicio. Acá en la parte inferior tenemos un espacio que dice total acumulado al inicio. El total acumulado al inicio es el número de ítems que el niño ejecutaba antes de esta evaluación, que no los evalué, pero que yo los defino con mi punto de inicio, ¿cierto? Como yo inicié en el 10, mi total acumulado al inicio es de 9 y por eso acá escribo un número 9. Lo evalué y en esta evaluación encontré que hace dos actividades. Entonces aquí dice número de ítems correctos de esta evaluación. Entonces tiene dos. Acá lo escribo, dos. Y sumo estos dos valores. Los 9 que tenía antes más los 2 que yo estoy encontrando. Esto me da un número que es 11 y en este caso eso se convierte en el puntaje directo. Ese puntaje directo no me va a mí a servir para interpretar cómo está el desarrollo del niño, pero es el punto de partida para trabajar con otra de las tablas que nos propone el instrumento de la escala abreviada del desarrollo, que es la tabla de conversión de puntaje directo a puntaje típico. Estas tablas de conversión también vienen para cada una de las áreas. Como vemos acá, esta es la del área de motricidad gruesa. ¿Qué vamos a hacer con esta tabla? El número que yo obtuve de la puntuación directa lo voy a buscar en esta primera columna. Aquí está el 11. Y ese número lo voy a contrastar con el rango de edad que tiene el niño. Como lo estamos evaluando en el rango 4, aquí me dice que ese 11
para el rango de edad del niño corresponde al número 44. Este número se convierte ahora en la puntuación típica, que es el valor con el cual yo voy a interpretar el desarrollo que tiene el niño. Entonces aquí, claridad en que no voy a comparar el desarrollo con el puntaje directo, sino con la puntuación típica que obtiene el niño. Estas escalas han sido estandarizadas, ya han sido probadas. Entonces, esta es la forma correcta en la que debemos hacer la evaluación. Para cada una de las áreas de exploración debo hacer lo mismo. Área finoadaptativa, selecciono el rango de edad en la que está el niño, hago la exploración de los ítems que aparecen ahí y marco cuántos hace. Me detengo cuando encuentro dos actividades seguidas que no ejecuta. En este ejercicio, nuevamente, el punto de inicio quedó en 9, pero a diferencia del anterior, en esta hizo 4 actividades, ¿sí? En estas 4 actividades yo las sumo a ese valor de lo que yo estoy encontrando acá. Entonces, el puntaje directo es de 13 puntos en este caso. De nuevo, vengo a la tabla de conversión de puntaje directo a típico, verifico que sea el área que estoy evaluando, motricidad fina, y para este caso, el valor de 13 representa un puntaje típico de 64 puntos. Lo mismo va a ocurrir con el área de audición lenguaje y con el área de personal social. Pero vamos a mirar acá algo importante. El niño lo estamos evaluando en este caso en el rango 4. Para este ejercicio yo empiezo en el rango 4 y el niño no cumple con el ítem. Le pregunto o observo si pronuncia 3 o más sílabas y la conclusión es que no. Voy al ítem siguiente y dice reacciona cuando se le llama por su nombre y la respuesta es no. Aquí, ¿qué debo hacer? Debo irme hacia los ítems del rango anterior. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos seguidos que no cumple, es decir, yo ya encontré mi punto de cierre. Entonces debo encontrar mi punto de inicio, que son dos actividades juntas que el niño sí ejecute. Entonces me voy al rango inmediatamente anterior que dice produce 4 o más sonidos diferentes. Sí, produce 4 o más sonidos diferentes. Pone atención a la conversación, sí, pone atención a la conversación. Y aquí como ya tengo dos puntos seguidos que sí ejecuta, yo ya tengo mi punto de inicio. ¿Cuál fue mi punto de inicio en este caso? Entonces fue el 8, ¿cierto? Entonces el niño, vamos a partir de que de la valoración previa o que tenía acumulado al inicio de la evaluación, tenía 7 puntos. En esta evaluación valoro 2. En este caso me da un puntaje total de 9, ¿sí? Vamos a este otro ejercicio. De nuevo, el niño en el rango de edad no cumple con las actividades. Me voy al rango inmediatamente anterior. La primera actividad de ese rango no la cumple, busca la continuación del juego. Entonces, ¿qué hago? Me voy al inmediatamente anterior. Ría carcajadas, sí. Coge las manos del examinador, sí. Aquí yo ya encontré ese punto de inicio. Entonces, siempre, siempre, siempre debo tener dos actividades juntas que el niño sí esté ejecutando. De igual manera, me voy a ir hacia las tablas de la puntuación eh, directa para convertirla en puntuación típica. En este caso, para audición lenguaje queda convertido a 34 puntos y para personal social a 29 puntos. ¿Qué hago después de eso? Me debo ir a estas rejillas, que son ya las rejillas de interpretación como tal de ese puntaje típico, ¿sí? Acá estamos registrando que en el rango 4 él tuvo en motricidad gruesa 11 puntos, en fina 13, en audición lenguaje 9 puntos y en personal social 8 puntos. Está el dato de en cuánto me quedó convertido a puntaje típico, 44, 64, 34 y 29. ¿Y qué voy a hacer con esos datos de puntaje típico? Los voy a comparar en esta rejilla. Entonces vemos, por ejemplo, en el 44, yo busco en qué punto para ese rango de edad se cruza con el 44 y vemos que el cuadrito me queda en el área verde. Quiere decir que el niño está en un desarrollo esperado para la edad.
En el área de motricidad fina obtuvo 64 puntos. Fíjense que acá está sobrepasando pues como las expectativas, está casi que saliéndose de la tabla, está en el área verde, tiene un desarrollo esperado para la edad. Pero miren lo que ocurre con los otros dos, con las otras dos áreas, audición y lenguaje. Entonces aquí me dan amarillo, riesgo de problemas de desarrollo, y la parte de personal social me queda en el área roja, que lo clasifico como sospecha de problemas del desarrollo. ¿Qué debemos hacer cuando obtenemos estos resultados? Pues pensar en qué factores pueden estar asociados con que ese niño esté en riesgo de problemas de desarrollo o tenga una sospecha de problemas de desarrollo. En esta tablita planteamos algunas posibles alteraciones. Por ejemplo, si el área comprometida es la motricidad gruesa, puede ser que el niño tenga una parálisis cerebral, que tenga una lesión medular, que tenga una distrofia muscular, que tenga una dispraxia. Puede ser, si la afectación es del área de la motricidad finoadaptativa, que el niño tenga una dispraxia, que tenga un déficit sensorial, no escucha bien o no tiene una capacidad de comunicación apropiada. Puede ser que el niño tenga en un problema de audición y lenguaje, nuevamente que tenga una hipoacusia, que tenga un trastorno del habla, que tenga una disfasia. En el área personal social, que haya unos problemas de negligencia por parte de los padres en la crianza o una sobreprotección, que hace que sea difícil ese relacionamiento del niño con el entorno. En el área afectada, cuando es audición y lenguaje y personal social, debemos pensar en que puede haber un trastorno del espectro autista, y cuando el niño tiene tres o más áreas afectadas, pues debemos considerar un posible retraso generalizado del desarrollo. Ya para terminar, algunos aspectos importantes de la escala es que el instrumento nos describe claramente cómo debemos evaluar cada ítem y cómo vamos a clasificar si el niño cumple o no cumple con el ítem. Aquí vemos un ejemplo que nos pone el instrumento con respecto a la actividad, que el niño copia un círculo. Entonces aquí dice, condición de observación, muéstrele al niño cómo dibujar un círculo y solicite que haga lo mismo. Pinta uno como este. Esa es la instrucción. Yo le muestro, le digo, pinta uno como este, y el niño debe hacer el dibujo. Aquí nos están mostrando cuándo sí cumple. Cumple si el niño hace el círculo y lo cierra completamente. No cumple si el círculo no queda cerrado. Me describe además los materiales que debo usar. Estos son otros ejemplos de, por ejemplo, cuando le pedimos al niño que haga la figura rudimentaria 1, entonces aquí está cómo debería de ser la imagen en un cefalópodo. De la cabeza nacen las extremidades, no tiene cuello, no tiene tronco, no tiene muchos detalles, pero si el niño solo me hace un círculo y un palito, pues no vamos a marcar cómo cumple. Y en la figura rudimentaria 2, aquí ya vemos que el niño le diferencia de la cabeza, le hace el tronco, del tronco deben salir los brazos y las piernas, le dibuja las manos, ¿sí? A veces ya le da más detalles. Y aquí nos muestran dos ejemplos de cómo sí cumple la imagen y cuándo vamos a clasificar como no cumple esa figura humana. Y lo mismo para estas otras imágenes, donde nos pide que se dibuje el lugar en que vive, cuando sí se considera que cumple el dibujo de una casa o cuando sí se considera que cumple el dibujo de un triángulo, ¿sí? Entonces, esto es importante para poder clasificar de manera apropiada la conducta que el niño está exhibiendo. Este es pues básicamente el bosquejo de lo que queríamos presentar de la escala abreviada del desarrollo. El instrumento es muy completo, fácil de usar, y esperamos que puedan hacer un uso muy apropiado de este para la valoración de los niños y niñas en la consulta de semiología pediátrica.